Hola amigos y bienvenidos a Crónicas de OVNIs. Hoy estaremos visitando Ecuador y conociendo a los protagonistas de los más impactantes avistamientos en ese país. En Ecuador se encuentra un sitio llamado La Mitad del Mundo, un lugar atractivo y misterioso donde cambia la polaridad de la Tierra y donde el Sol cae más perpendicularmente. Una zona árida custodiada por un volcán inactivo, el Pululagua, y por las ruinas construidas por los incas. Ahí ocurrió nuestra primera historia. Su protagonista, Joaquín Payares. Martín Payares fue testigo de uno de esos sucesos. Ocurrió en mayo de 1982. Esta es la historia del avistamiento de algo extraordinario. Yo no sé si eso era un aparato extraterrestre o que éramos un grupo de 5 chicos. Estábamos acabando el bachillerato, estábamos estudiando para un examen final de álgebra, me parece, y porque estábamos cansados decidimos venir a dar un paseo por la mitad del mundo y precisamente ir al mirador del Pululagua. Cuando estábamos a esta altura vimos que en una de las montañas de allá, en dirección a la mitad del mundo, había unas luces verde, roja y amarilla que daban vueltas circulares. Nosotros pensamos inmediatamente que esto era una rueda moscovita de algún parque de diversiones, que decíamos, ¿por qué fueron a poner en un sitio tan pelado ahí en ese monte que es desértico? Eso no es una rueda moscovita. Una rueda moscovita. Mira, es una rueda moscovita. Nos llamó la atención y seguimos avanzando y seguíamos viendo esa luz que se daba vueltas. Conforme nos íbamos avanzando, íbamos viendo que esto era más y más grande, más y más grande. Nadie habló de OVNI en ese momento. Absolutamente dijimos, debe ser algún ejercicio de la Fuerza Aérea, experimentos de los militares. Pero en efecto la cosa iba creciendo. Lo que pensó en principio que era un nuevo parque de diversiones y luego maniobras militares, terminó siendo un extraño objeto suspendido sobre la pendiente de una montaña a pocos metros de la mitad del mundo. Llegó un momento en que sí, lo que vimos era la silueta, ¿no? La sombra, la silueta de un aparato muy grande, yo diría del tamaño de una casa o más, una cosa bastante grande, que estaba parqueada sobre las faldas de uno de estos montes que dan al Pululagua, ¿no? Que tenía una luz verde, la roja y la amarilla, que daban vueltas circulares y paraban. Y encima tenía como un faro, con la particularidad de que la luz no era la luz normal que se abre, sino que era como un haz de luz, como un tubo de luz, que giraba alrededor de toda esta zona, ¿no? Yo tenía mucho miedo de ese aparato absolutamente desconocido que estaba ahí. También me contagiaba el miedo de mis compañeros, y lo único que queríamos era salir de acá rápido. Incluso por eso, en este mismo punto dimos la vuelta y nos regresamos lo más rápido posible. El haz de luz de esta forma así iba hasta las montañas de por allá. Nosotros estábamos con el carro aquí en la carretera y veíamos la luz que pasaba por encima. Hasta hoy, Martín no sabe lo que vio. Solo está seguro de que se trataba de algo completamente desconocido. Yo estoy abierto a la posibilidad de que existan naves extraterrestres, pero así como estoy abierto a esa posibilidad, estoy abierto a que haya sido una nave terrestre. Pero la de Martín es solo una experiencia más de las que se narran en esta enigmática zona de la Tierra. Esta es la caldera del volcán Pululagua. Su cráter se destruyó después de su última erupción hace más de 3000 años. Hoy es un terreno fértil y está habitado por campesinos que le sacan provecho a la tierra.
Son hombres que aprendieron a vivir en el corazón de un volcán y con los misterios de las extrañas luces de la mitad del mundo. Don Humberto nació aquí y ya se le volvió rutina ver lo que él llama el juego de los cerros entre el Urubamba y el Moraspurgo. Ven una claridad, se ve de dónde sale y a dónde va. Hay veces de allá o a veces de acá, porque el cerro de allá se hace una claridad, pasa al otro cerro, y aquí coge así, como un relámpago. Pero el juego de los cerros no es lo único extraño para este hombre. Una noche de 1999, su tranquilidad se rompió cuando una luz distinta, una luz que nunca había visto, pasó por encima de su casa y se perdió penetrando por una de las peñas del sector. Y ahí de la monja, ¿no? Aquí se nombre del cerro. Y ahí de la monja al pincho el agua. Se vio como un foco de carro. Salió de ahí, pasó. Se vio el punto donde entró es la Peña Blanca. Don Humberto no escuchó ningún ruido esa noche. Solo vio cómo el objeto con luces de camión, como él lo describe, recorrió en menos de medio minuto más de 1 kilómetro antes de penetrar a la peña. Yo estaba solo ahí parado y vi que pasó así. Y rápido se le vio donde se entró y nada más. Pero desde ahí no le vi yo. Muchos dicen que esta región del planeta es un punto clave de contacto para seres de otros mundos y que el Pululagua es una puerta a un lugar desconocido. Sin embargo, pocos como Martín, un profesional, o Humberto, un campesino, han visto lo que ocurre aquí. Apariciones y fenómenos extraños que hacen pensar que en la mitad del mundo está ocurriendo algo más allá de nuestro conocimiento. Fue tan evidente la cosa que no había lugar a equívocos. Evidencia. Eso fue para las 5 personas que tuvieron esa noche este avistamiento. Evidencia de que naves extrañas están rondando la Tierra y visitando a la mitad del mundo desde hace varias décadas. En Ecuador existen 45 volcanes en la zona continental y 10 en el archipiélago de Galápagos. Desde 1998, algunos de estos volcanes han comenzado a hacer erupción y junto con las erupciones se iniciaron los avistamientos de objetos voladores extraños sobre los volcanes. Crónicas de OVNI. Ya volvemos. Regresaremos con más Infinito OVNI. Usted está viendo Infinito. Infinito, señal del nuevo milenio. Continuamos con Infinito OVNI. Bajo estas capas de nieve eterna que le dan majestuosidad al paisaje ecuatoriano, se esconde la furia de los volcanes. La mayor parte de ellos se controla desde este lugar, el Observatorio Geofísico. Pero desde 1998, algunos comenzaron a erupcionar y a liberar la energía que cada uno de estos fenómenos naturales guarda en su interior. Primero fue en las islas y luego en el continente. Con esa liberación de energía, empezaron los avistamientos de objetos extraños sobre los volcanes, como ha ocurrido en otros lugares del mundo. En 1999, fue en Quito, la capital ecuatoriana, donde el volcán Huaguapichincha entró en actividad, emitiendo fuertes columnas de ceniza. De aquel avistamiento no quedó ningún registro. Las cámaras de video y fotografías solo captaron la inmensa columna de ceniza, pero ningún objeto o luz extraña sobre la ciudad. Pero el 16 de diciembre de 1999, las cosas fueron distintas. Esa noche,
190 kilómetros al sur de Quito, hizo erupción el volcán Tungurahua, nombre indígena que significa garganta de fuego. El canal Teleamazonas transmitió el fenómeno cuando sus periodistas descubrieron algo extraño en la pantalla. Cuando terminó la erupción y estábamos en plena transmisión, justamente desde el estudio me hicieron percatar de esa luz en la pantalla. Aparte de eso, los pobladores de la zona me hicieron notar y todos gritaban el ovni, el ovni. Y yo, la verdad, me reí en principio cuando me decían eso porque no, soy franco, no creía en eso. Pero claro, lo empezamos a ver y sobre todo vimos como el movimiento de esta luz. Esta es la luz que vieron los periodistas sobre el volcán. En ese momento ya había terminado la erupción del Tungurahua y el fenómeno permanecía y se movía de arriba hacia abajo, como se puede observar en estas imágenes. Mi primera reacción fue verle al camarógrafo y decirle, no muevas la cámara, porque creí que estaba moviendo la cámara. Y claro, él levantó las manos y dijo, no, si está en un trípode no le estoy tocando. Eso significa que la velocidad era demasiado alta, ya que hay momentos en el que el movimiento es imperceptible al ojo. Solo parece que el objeto salta del lugar. Aunque solo se percataron de la luz al terminar la erupción, luego cuando revisaron su material, observaron que la esfera era mucho más que una luz con movimiento. Por el contrario, mientras más ampliábamos la imagen, mientras más deteníamos la imagen, mucho más absortos nos quedábamos. Porque de esa luz blanca, salían otras luces como rayos, y unos rayos curvos muy extraños, una situación muy especial. Siguiendo los mismos procesos realizados por este periodista con el material en video, se puede observar claramente la presencia de la esfera de luz desde el comienzo de la erupción, como se observa aquí. Aquí es donde se ve que baja una luz, pero ya cuando procesábamos materiales que pudimos apreciarla, a repetirla porque es genial. Es justo, se ve como desciende nada más una luz blanca. Cada uno de estos puntos brillantes son las rocas incandescentes que arroja el volcán y que los vulcanólogos calculaban medían lo que un vehículo normal, ¿no? Es decir, unos 2 metros, 2 por 2, un poco más. Es el cálculo de Patricio Jarrín. Lo que observó fue una esfera de luz que por lo menos debía tener esa dimensión. Tuvo que haber sido muy grande porque estábamos a 12 kilómetros en línea de vista del volcán. Pero a esta descripción del tamaño se suma la de los colores, algo que según Jarrín diferenciaba claramente a este punto del resto de las emisiones del Tungurahua aquella noche. Las rocas incandescentes además que se ven en la filmación cuando el volcán está estallando son rojas, amarillas, tienen otro tipo de coloración incluso. Por más de un año, el Tungurahua fue observado constantemente por la televisión ecuatoriana. Pero nunca antes ni después se logró observar el mismo fenómeno. Sin embargo, los vulcanólogos y geólogos y otros profesionales que viven pendientes del volcán dieron una explicación científica sobre el fenómeno. Este fenómeno es muy típico en volcanes que están activos. Entonces, por ejemplo, esto se ha visto en el Popocatépetl y aquí, bueno, sería en noviembre del 99 y esto es debido a que como el ambiente alrededor del volcán está tan cargado de ceniza y estas partículas chocan unas con otras generando roces que disparan energía o un campo eléctrico diferente al campo que está un poco más allá. Entonces, esto es muy común verlo en volcanes activos. A pesar de la explicación científica, Patricio Jarrín se convence cada vez más de que lo que vio tiene otra explicación. Lo único que me atrevo a decir es que eso debe ser lo más cercano a un ovni que yo pude haber visto. El universo esconde grandes misterios para el hombre, convirtiéndose en un lugar propicio para nuevas investigaciones. Muchas veces, las respuestas, o por lo menos los indicios de esta búsqueda, nos llegan del mismo espacio. Como es el caso de unos trozos de meteorito que se encontraron en el Ecuador y que, según investigadores de este país, contenían pequeñas partículas de materia viva.
Uno de ellos fue encontrado al sur de Ecuador en el año 2000. Llegó del universo encriptado en un meteorito que ingresó a la atmósfera terrestre a manera de estrella fugaz. Este es uno de sus fragmentos. En él, según Jaime Rodríguez, el ufólogo más reconocido del Ecuador, se encontró una forma de vida. Nosotros tuvimos la oportunidad, cerca de la población de Mihuir, en la provincia de La Suaya, unos 32 kilómetros al sur de la ciudad de Cuenca, de rastrear lo que, a decir de algunas personas, se había caído la luna. Para los campesinos en el sector decían, la luna se cayó, pero de hecho era una masa incandescente, ¿verdad?, que venía a gran velocidad, un bólido que se estrelló. Fuimos a un lugar muy inaccesible y logramos encontrar fragmentos, muchos fragmentos de lo que habría sido para nosotros un meteorito. En principio, solo era una masa más que llovía del cielo, pero el trabajo de investigación, la curiosidad y la búsqueda permanente a preguntas y respuestas sobre vida más allá de la Tierra llevaron a este ufólogo a someterlo a varios análisis de laboratorio. Lo más interesante de este caso es que al interior de ese meteorito, a la especie de capullo, se encontraban unas diminutas esferas doradas, de un material que, a decir de los expertos, no es ni cristal ni gel, entonces plástico tampoco. Este es el laboratorio donde se realizaron los estudios del meteorito. Aquí se encontraron esas diminutas esferas que encierran en su interior elementos que le agregan más misterio a la búsqueda de vida extraterrestre. Al frente de las investigaciones estuvo el doctor Yasuji Amano, PhD en microbiología. Como parte del proceso científico, el fragmento de meteorito fue recubierto con partículas de oro como parte de su preparación antes de ser observado en el microscopio. Una vez allí, las partículas se ampliaron 450 veces y entonces aparecieron los sorprendentes elementos que venían ocultos en el meteoro. Estas fotografías fueron tomadas del microscopio. En ellas se observa con claridad la forma circular y el volumen de las esferas halladas en el meteorito. En el interior de las mismas se aprecian lo que parecen ser esporas y que luego serían identificadas como cadenas bacterianas. Sin embargo, antes de llegar a ellas, el doctor Amano fue sorprendido por la estructura de las esferas. A una de estos elementos, de estas esferas, se perforó para analizar su estructura y se encontró que en el primer cascarón que se rompe, por dentro hay una recubierta casi esférica que es muy suave y obviamente no hay forma de penetrarla más. En esta otra fotografía, sin embargo, pues sí se puede apreciar que hay como una especie de núcleo adentro. Esta fotografía está aumentada 450 veces su tamaño real. A medida que se adelantaba en el estudio de estas esferas, se encontraban más elementos que acrecentaban la incógnita alrededor de las partículas. Además de las capas que componen cada esfera, se encontró que todas tenían el mismo tamaño, 410 micrones. Y en su interior, bajo las dos capas que las recubren, se encontró lo que el doctor Amano describe como una sustancia similar al agua. Se puede decir que de acuerdo a algunas reacciones contiene o puede contener algún tipo de sustancia muy similar a lo que es el agua y que en alguna parte de todos los procesos a los que lo sometimos lo que ha hecho es producir como una especie de evaporación. Esas mismas reacciones a las pruebas llevaron a los investigadores a pensar que las esferas son orgánicas. Una primera conclusión que sale del comportamiento frente al fuego. Las mismas prácticamente comienzan a adquirir otra coloración, pero nunca se desintegran, sino que llegan a quemarse. Entonces, por esto nos da una idea de que sí se tratan de partículas orgánicas. En este tubo de ensayo se observa cómo se quemaron luego de ponerlas al fuego. Después, cuando fueron sometidas a la acción de disolventes, entre ellos el xilo, que puede diluir o disolver todo tipo de materia, nunca perdieron su estructura. Y cuando fueron abiertas, se observó que tenían un núcleo y que éste conservaba el mismo tamaño en todas ellas. Además, se hallaron cadenas bacterianas. Algo que nos llama mucho la atención es la presencia de bacterias, unas de forma cocoidea, ¿ya? En gran cantidad, formando verdaderas colonias. Y también, pues, lo que pensamos nosotros que no puede ser una contaminación externa, porque las mismas se hallan dentro de estas partículas. Las cadenas bacterianas
se pueden observar en estas fotografías. Sin embargo, no se pudo determinar el tipo de bacterias presentes en las esferas que llegaron en el meteorito, una humedad que permaneció a pesar del hermetismo que, según estos investigadores, tenían las esferas. Yasuji Amano, el hombre que realizó la investigación en Guayaquil, Ecuador, asegura que lo hallado en el interior de este fragmento de meteorito es desconocido para él. No he podido determinar tampoco qué clase de material es el que recubre a estas esferas en su parte exterior. No tengo certeza si se trata de algún tipo de cristal, no puedo decirlo. Las investigaciones tampoco arrojaron resultados sobre la presencia de carbono o material genético, y tampoco se pudo calcular la antigüedad de las esferas. Los resultados llevaron a Jaime Rodríguez a plantear un cuestionamiento sobre el origen de las cadenas bacterianas encontradas en el meteorito caído en Ecuador. Para él, es una clara señal de la existencia de vida en algún otro lugar del espacio. ¿Cómo explicarse? ¿Quién puso al interior de estas mínimas esferas bacterias vivas, cadenas de bacterias vivas? Eso es lo inexplicable. Yo lo que considero es que si una persona quiere dar indicios de su presencia de una forma paulatina o indirecta, yo creo que así mismo lo haría, ¿no? ¿Tenía este fragmento de meteoro una prueba más de la existencia de vida extraterrestre? Lo único cierto es que en su interior se encontraron estas esferas consideradas por los mismos científicos como extrañas, y que hoy parecen aportar un nuevo elemento de discusión a la presencia de vida fuera de nuestro planeta. Observar el cielo es un pasatiempo que se vive en las pequeñas poblaciones ecuatorianas. Esto permitió que muchos habitantes de la tranquila población de Valencia presenciaran uno de los casos más extraños del fenómeno OVNI. Crónicas de OVNI. Ya volvemos. Regresaremos con más Infinito OVNI. Usted está viendo Infinito. Infinito, señal del nuevo milenio. Continuamos con Infinito OVNI. Pronto, como de 11 de la noche, apareció una luz y giró alrededor, todo aquí. Las luces que alumbraban, como era un avión en la noche. Había 3 colores, rojo, azul y amarillo. Pero ya le digo, ¿no? El miedo más o menos se atacaba porque las luces a uno lo dejaban en tiniebla, como que a usted le pongan unos halógenos y se queda en tiniebla y pasaba, eso pasaba rápido. Pero ver las luces en el cielo no es lo más desconcertante de este relato. Esa noche, estos mismos hombres vieron cómo la luz se posaba cerca de ellos. Sí aterrizaban. Sí, todo esto aquí sí aterrizaban. Despegaban de allá del filo del río, de allá salían. Salían por aquí y llegaban casi a carretera. Estos son los lugares donde se asegura que en enero de 1996 aterrizaban objetos voladores no identificados. Se trata de un cultivo ubicado en el interior de la hacienda Quillobado, dedicada a las plantaciones de plátano y maíz principalmente. Ahí una parte dejaron un sitio como quemado, ¿ya? Y la gente, la novedad de la gente era todos los días venir a ver y más de la noche era esto, todas las noches de 7, 8 de la noche, 12 de la noche, eso era todo, todas las noches de eso. Esta es una de las marcas dejadas en el lugar de aterrizaje por el aparato. Las imágenes fueron grabadas por la cadena de televisión Ecuavisa del Ecuador al día siguiente del incidente. Además de la tierra, se observan árboles quemados, pero dicen que no solo quemó la tierra,
sino que en cada aparición sobre la hacienda generaba un calor casi insoportable. Lo que pasaba así era como un calor grande. Era como ya le digo, como un avión de esos de guerra que pasaba, era pero soplando. Esta casa fue abandonada por sus 8 habitantes ante la repetición de estos eventos inexplicables. El miedo los invadió y prefirieron buscar otro lugar seguro para vivir. Entre ellas, había una mujer embarazada. Y aquí había una gente y ya del miedo así se fueron por lo que ya les daba miedo. Ya más de la noche vivían eso. Justamente una señora, la dueña de aquí, una noche venía de allá, ahí al central de la puerta. Ella que se venía y cuando vio las luces tuvo que regresarse de nuevo porque ya no le dio valor para entrar para acá. Un miedo que resultó justificado para muchos luego de enterarse que uno de los capataces del lugar fue prácticamente atacado por la nave. El relato de Nelson Jiménez resulta impresionante. Me quedo parado ahí a segundos, vino ya, se acercó unos 1000 metros en mi persona. Entonces me pegó una enfocada que parecía que me quitó la memoria. Cuando menos acordé, estaba más cerca, 500 metros, así, otra enfocada de la misma forma. Entonces mi familia la tenía aquí en el sitio de acá. Entonces ellos me llamaban, venga papi, y dice que se lo llevan. Entonces yo no le hacía caso. Pero finalmente nadie desapareció y ninguno de los testigos resultó herido o enfermo. De la mujer embarazada que huyó, se supo que su hijo nació sin problemas, aparentemente. Pero si a las personas que presenciaron el fenómeno no les ocurrió algo, en los cultivos sí se observó un cambio importante. Aquí sí, era una maicera y qué bestia para el maíz que cosechó, pero de lo mejor, unas mazorcotas que nunca se veían. Buen maíz, buena cosecha se escogió en esa temporada aquí. Quienes vivieron el incidente aseguran que el aparato no emitía ningún sonido y recuerdan con claridad su forma. Y algunos aseguran que observaron a los seres que los tripulaban y que pretendieron llevarse al capataz. Dice que eran nomás un satélite así nomás, chiquito. ¿Y alguien los vio? Alguien sí nos vio. Un poco así como redondo aquí, un poco así ovalado, por el sentido de la luz. ¿Sí? A pesar de los testimonios de los empleados de la finca, en Valencia, el comandante del cuerpo de bomberos de esta población, el coronel en retiro Eduardo Cabrera, asegura que durante los mismos días en que se presentó el fenómeno, él no pudo verlo a pesar de haber estado en la finca durante una noche entera. He acudido, apenas se dio esta novedad, al sitio mismo donde supuestamente habían aterrizado, y por diferentes días, tal vez así de que una de las noches, desde las 9 de la noche hasta las 4 de la madrugada, me pasé observando detenidamente y en ningún momento se notó la presencia de los hombres. A pesar de no haber podido verlos, los testimonios que en aquella ocasión recogió este hombre coinciden en gran parte con los relatos hechos por los campesinos y trabajadores de la hacienda. Muchos amigos y habitantes de aquí se contagiaron de esta novedad. Y había el comentario de que encontraron, vieron que las luces de estos aparatos iluminaban inclusive, y varios de ellos se encontraban sorprendidos. Para el comandante del cuerpo de bomberos, lo que ocurrió esos días en Valencia tiene una explicación más natural. Un lucero de gran consideración se hacía presente por las noches, y el mismo que brotaba unas destellas de luz, pero propias, natural de ese astro. Entonces, es posible que esa era una de las confusiones que tenía la gente. Pero, posterior a ello, yo siempre me quedé mirando el sitio donde se localizaba este lucero, y yo he vuelto a ver. Y siempre estará ese astro en ese sitio. ¿Un lucero o una nave? ¿Qué vieron los habitantes de Valencia en enero de 1996?
Si la versión del comandante de bomberos es cierta, ¿cómo explicar la abundancia no repetida en la cosecha, la tierra quemada en círculo, el miedo de las personas que huyeron para siempre del lugar y la amnesia temporal de Nelson Jiménez? No hay una explicación científica, y de la nave, además de los hechos relatados por todos, solo quedó esta imagen. Fue grabada sobre el cielo de la hacienda un día después de conocido el aterrizaje. Luego de esos días en Chillovado, no se volvieron a observar cosas extrañas. Nuestra siguiente historia también ocurrió en la ciudad de Valencia. El señor Ernesto Tapia asegura que ha sido perseguido por ovnis en varias oportunidades. Crónicas de OVNI. Ya volvemos. Regresaremos con más Infinito OVNI. Usted está viendo Infinito. Infinito, señal del nuevo milenio. Continuamos con Infinito OVNI. A mí me han seguido por más de unas 3 ocasiones unas naves que se me pierden cuando ya el techo del carro no me permite ver, pero de ahí, allí lo siguen. Las persecuciones comenzaron un día cuando regresaba en su camioneta de visitar a algunos pacientes en el sector rural. Estaba en las estribaciones de la cordillera y ya había pasado la medianoche. Entonces comenzó a observar ciertos brillos extraños en el cielo. Ernesto Tapia conoce las estrellas y por eso supo que no se trataba de él. Miren. Las luces que lo han seguido por la carretera siempre aparecen entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana. La experiencia se ha repetido en 3 ocasiones. En una de ellas, el médico estaba acompañado de un amigo, y en todas ha detenido su carro para calmar el miedo y para bajarse y tratar de ver con claridad qué es lo que lo sigue en el cielo. Lo primero que yo he sentido es, primero, emoción, luego después temor. ¿Por qué? Me he bajado inclusive a tratar de ver y ya no veo nada, pero hemos visto flotar. Inclusive muchas veces vemos luces mucho más grandes, como si fuera una lámpara de neón, ¿sí? A corta distancia, en la cordillera. Y digo, desaparece. Las vivencias del doctor Tapia se suspendieron por más de un año. Sus salidas en las noches no volvieron a estar acompañadas por los extraños objetos luminosos en el cielo, hasta mayo de 2001. Entonces vivió lo que él considera la experiencia más impresionante de todas. Ocurrió cuando esperaba en la azotea de su casa ver un avión que siempre surca el sector, cumpliendo su itinerario nocturno hacia Perú. Y vimos algo que realmente nos dejó estupefactos. Nosotros estábamos observando a un avión que a las 10:30 de la noche siempre pasa a Perú. Y yo lo veo siempre a esa hora. Pero era algo que se nos vino encima. Era una bola de fuego. Nosotros nos echamos para atrás. Desapareció. Yo inclusive pensé que eso debería, si hubiese sido un areolito o una masa o un desprendimiento de algo, pues no se hubiese caído por aquí. Pero tal vez lo que más aterró a este hombre fue el cambio de color de ese extraño objeto. Según lo describe, la bola de fuego pasó de un rojo encendido a un color plateado, lo que según él ratifica que no se trataba de una estrella fugaz ingresando a la atmósfera de la Tierra. Es una llama, ¿ya? Como cuando lo vemos el sol en la tarde. Rojo, cambió se hizo más plateado, ¿no? Con cierta cola. Eso es todo lo que vimos. Pensamos, ¿qué pasó? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se metió?
Aunque las apariciones parecen dirigidas hacia él, este médico general tiene su propia teoría sobre las extrañas visitas celestes que se experimentan en Ecuador. Si nosotros hablamos de que este es el centro geográfico del Ecuador y tenemos el ombligo del planeta Tierra en toda nuestra zona central y gozamos de cualquier cantidad de minerales, especialmente del oro, se habla de que hay titanio y posiblemente esas naves, si hablamos en esos términos, vienen a reabastecerse o a abastecerse de aquello. Es lo que nosotros consideramos. Toda la estribación de la cordillera es riquísima en minerales. A pesar de su explicación, a este médico le cambió la vida desde que empezó a tener estas experiencias. Aunque no lo discute públicamente, asegura que tiene sueños que califica de ilógicos, al mismo tiempo que ha desarrollado una capacidad para hablar de temas místicos y religiosos. ¿Son el oro y la plata o son los otros minerales que dicen que abundan en esta región los que atraen estos objetos? ¿O acaso están detrás de algo distinto? Una misión relacionada con la humanidad y en la que algo tiene que ver este pequeño país considerado como la mitad del mundo. Hoy en Valencia nadie lo sabe y nadie se atreve a pensarlo, solo a creer en su existencia por las evidencias que han tenido de su presencia. Ecuador cuenta con uno de los mejores registros audiovisuales de ovnis. Estuvimos con algunos testigos y expertos analizando algunos de estos videos. En el año 94 me parece a mí que hubo una oleada, lo que se conoce como oleadas, ¿no? Y logramos grabar 3 videos. Uno grabamos en abril, otro en mayo y otro grabamos en diciembre. El 28 de abril, esto fue lo que se registró. El avistamiento ocurrió hacia las 7 de la noche. En ese momento se observó esta esfera de luz sobre el cielo quiteño. Una luz que fue observada por muchas personas, pues a esa hora las calles estaban atestadas de gente. Casi un mes después, el 20 de mayo, ocurrió el segundo avistamiento registrado, como el anterior, por una cámara de televisión de una estación local. Aunque en esta ocasión la calidad del video no permite definir con claridad la forma del objeto, sí se observa una luz extraña en el firmamento quiteño. Pero si los avistamientos anteriores fueron sorprendentes para los ecuatorianos, el que mayor conmoción causó fue el registrado el 9 de diciembre de ese año, 1994, sobre el cielo de Quito. Vimos en el lado norte, más o menos por esta altura, que había un objeto en forma triangular y luego fue para el lado sur y se quedó como estacionado. Era un objeto en forma triangular y que tenía unas luces incandescentes de colores y se quedó como parado. A pesar de este relato, Bruno Sicardi, astrónomo del Observatorio de París, observó la grabación y dio una visión muy distinta de lo que apareció esa noche sobre la capital ecuatoriana. Me parece un avión que está bajando al aeropuerto de Quito. Y si aunque a simple vista parece un avión, el testimonio de quienes observaron la aeronave contradice cualquier explicación lógica como esta. Porque era un objeto extraño y no era un avión, porque se quedó como estacionado y un avión no se queda estacionado en pleno aire. Los ufólogos ecuatorianos sometieron a estudio y análisis la imagen para tratar de establecer si en efecto era una nave terrestre o un objeto volador no identificado. El estudio se hizo en el laboratorio de Warner Stevens en Estados Unidos. Los resultados fueron sorprendentes. En el análisis había una especie de atmósfera alrededor de este objeto, por lo que logró estacionarse. Justo en el momento ese como que generó una atmósfera, un diferente tipo de gravedad dentro de nuestra gravedad. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo creó otra gravedad? Esa explicación no se dio. Además, quienes analizaron el video piensan que se puede tratar de una nave con aleaciones metálicas desconocidas, algo que sin embargo no se pudo probar. Los otros 2 videos también fueron vistos por Bruno Sicardi, y luego de unas consultas y cálculos sacó su propia conclusión. Las estrellas
Porque antes un planeta, me parece, el planeta Venus, y cuando se calcula la posición de Venus en este día, en el momento, desde Quito, estaba en esta dirección del cielo. Es un planeta muy brillante que puede alcanzar más de 100 veces el brillo de cualquier otra estrella. Y entonces es un objeto bastante espectacular. Sobre esta imagen, dijo que bien podría ser una estrella, pero lo que se registró en Quito no fue lo único que se vio en Ecuador a fines del siglo XX. Guayaquil, la segunda ciudad ecuatoriana, no escapó a las extrañas visitas celestes de fines del siglo XX. El 7 de febrero de 1996, mientras realizaba su trabajo, un camarógrafo de la cadena Ecuavisa captó esta imagen de un extraño objeto sobre la ciudad. Estaba en una localización que se hacía extraña, que no era natural, que se encontrara ni un avión, ni un helicóptero, ni nada por el estilo. Me llamó la atención, me quedé mirándolo fijamente y me di cuenta de que estaba estacionado en el aire, cual si fuese un helicóptero. Pero es raro que en las noches vuelen helicópteros, así que decidí filmarlo. La torre de control del aeropuerto local reportó que esa noche, a esa hora, no había ninguna aeronave sobre ese sector. Las apariciones sobre Ecuador no se detuvieron allí. El 21 de abril de 1998, otro objeto desconocido cruzó sobre el estadio del Club Barcelona de Guayaquil cuando se disputaba un partido de fútbol. El 9 de septiembre de 1995, este joven registró esta nave sobre Guayaquil con su cámara de aficionado. El 26 de febrero de 1996, el avistamiento ocurrió en la provincia de Riobamba. Allí, este hombre captó con su cámara casera esta imagen. En la ciudad de Cuenca, en agosto de ese mismo año, lo que se vio fue esto: una nave con 5 lados que se mueve en forma circular. Yo me puse un poco nervioso porque durante la filmación hubo gente que corría de un lado para otro y sobre todo me llamó mucho la atención los perros. Los perros del barrio, pues los que más o menos alcancé yo a oír, estaban ladrando hacia este objeto. Las sorpresas son mayores cuando se comparan los videos de Cuenca, el de Guayaquil y el de Riobamba. Entre todos existe alguna similitud que sugiere que provienen de un mismo lugar. Sin embargo, hoy en Ecuador son pocos los que se asombran cuando ven objetos extraños en el cielo. En este país dicen que ya se acostumbraron a ver ovnis y están convencidos de que estas visitas se relacionan con la línea equinoccial que cruza este pequeño país sudamericano. Y esto ha sido todo por hoy. Los espero en otra oportunidad para explorar las crónicas ovnis más interesantes de América Latina. Hasta pronto. Cada minuto, de cada hora, de cada día, ocurren eventos inexplicables. Incidentes, fenómenos, encuentros, ritos, experimentos. Cada día, cada hora, cada minuto, cada 60 segundos, se revela una vida llena de misterios. Ahora un canal trata de dar luz a todo. Un canal que indaga los misterios del universo. Un canal que se aventura en territorios desconocidos. Un canal que explora las preguntas que definen nuestra existencia. ¿Estamos solos en el universo? ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Quién construyó las pirámides? ¿Se puede predecir el futuro? ¿Podemos mover objetos con nuestra mente? ¿Existe el infierno? ¿Se acabará el mundo en el año 2000? ¿Es la historia una gran mentira? Para cada pregunta hay una respuesta, pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para encontrar la verdad? Desde Machu Picchu al Chupacabra, desde los aztecas al Zodíaco, desde los extraterrestres a los ángeles. Esto es Infinito, un viaje hacia lo desconocido, una exploración de lo inexplicable. Ningún lugar es muy remoto, ninguna pregunta muy extraña, ningún misterio está fuera de nuestros límites. Escuche lo inesperado, descubra lo oculto, experimente lo desconocido. Infinito, señal del nuevo milenio.
Abre tu mente.